La asistenta de Freida McFadden, un thriller psicológico que te mantendrá al límite. La lectura de La asistenta de Freida McFadden es como una montaña rusa emocional. Una vez que comienzas, no puedes parar. Este thriller psicológico que ha arrasado internacionalmente es un ejemplo claro de cómo una trama bien construida y personajes complejos pueden hacer que un libro se convierta en un bestseller global. La novela promete enganchar a los lectores con una historia que desafía cada expectativa y te deja sin aliento. En este análisis vamos a desglosar cada parte del relato, desentrañando lo que lo convierte en una obra sobresaliente. La historia comienza con Millie, una joven atrapada en una vida de pobreza y desesperación. Millie ha tenido que enfrentarse a numerosas dificultades en su vida, y su única esperanza es encontrar un trabajo que le permita salir de su situación. Es entonces cuando recibe la oferta de trabajo en la casa de los Winchester, una familia adinerada que busca una asistenta para cuidar su hogar. A primera vista, parece una oportunidad ideal para cambiar su destino, pero lo que encuentra dentro de esa mansión es mucho más oscuro y peligroso de lo que podría haber imaginado. Los personajes, un juego de sombras y misterios. Millie, la protagonista, está perfectamente construida. Su vulnerabilidad, su necesidad de pertenecer y su ansia por mejorar su vida la hacen una figura con la que el lector puede identificarse fácilmente. A través de su perspectiva, McFadden logra que experimentemos la angustia y el desconcierto que siente al comenzar a trabajar en la mansión de los Winchester. Millie es la asistenta, pero también es una observadora que empieza a descubrir comportamientos extraños en su jefa, Nina. La relación entre ambos personajes se va enrareciendo de manera sutil pero constante, creando un ambiente de tensión en el que nunca sabemos quién está manipulando a quién. Nina, la señora de la casa, es una mujer aparentemente perfecta, pero con una extraña inquietud en su comportamiento que se va haciendo cada vez más evidente. A medida que Millie observa más de cerca, se da cuenta de que algo no está bien en la casa de los Winchester. La autora es magistral al crear a Nina como un personaje que parece tenerlo todo bajo control, pero cuya fachada comienza a desmoronarse de forma escalonada. Esta construcción de personajes permite al lector dudar constantemente sobre quién es realmente el culpable de los problemas en la casa y si en realidad hay alguna amenaza externa o si las tensiones provienen del mismo comportamiento de los habitantes de la mansión. El juego entre los personajes se convierte en una danza peligrosa de manipulación y secretos. La autora no deja cabos sueltos y cada pequeño detalle de la historia está perfectamente hilado para contribuir al creciente suspenso. Los personajes secundarios también tienen roles importantes y aunque a veces parecen meros actores en el fondo, McFadden sabe cómo hacer que cada uno de ellos tenga su momento de relevancia, creando una atmósfera de desconfianza que afecta a todos los que interactúan con Millie. Una trama de suspenso imparable. El verdadero atractivo de la asistenta radica en su capacidad para mantener al lector atrapado en un suspense constante. Desde el primer capítulo, McFadden utiliza una narrativa intrigante que nunca permite que baje la tensión. La historia está estructurada en 3 partes que se desenvuelven con una precisión calculada. A lo largo de estas secciones, la autora juega con la mente del lector, creando giros predecibles en algunos momentos, pero, a la vez, logrando sorprender con otros inesperados que arrastran al lector a una revelación final que pocos pueden anticipar. El suspense está perfectamente manejado. McFadden sabe cuándo dar la información y cuándo dejarla en la penumbra, lo que hace que el lector no pueda dejar de leer para desvelar cada nuevo misterio. La historia avanza con ritmo rápido, y aunque los giros de la trama pueden parecer algo familiares, el final es absolutamente inesperado. El desenlace final, que podría considerarse un cierre de la trama, deja abierta una puerta para nuevas historias, lo que convierte a La asistenta en una obra que se siente completa, pero también con mucho potencial para expandirse en futuras narrativas. El suspenso, el terror y la intriga. Lo que realmente distingue a este thriller psicológico es la habilidad de la autora para mezclar elementos de terror psicológico con intriga y tensión. Aunque La asistenta no es un thriller de terror en el sentido clásico, tiene elementos que inducen un sentimiento de angustia y claustrofobia. Los giros en la trama están cuidadosamente diseñados para que, en momentos, el lector se sienta incómodo, casi como si estuviera observando a través de una ventana en la que nada es lo que parece. Millie es una espectadora atrapada en una red de secretos, y a medida que la historia avanza, ese sentimiento de ser observada se intensifica. El terror que se experimenta no es físico, sino psicológico. El temor a lo desconocido, la duda constante sobre las intenciones de los personajes y la sensación de que todo podría colapsar en cualquier momento crean una atmósfera tensa e inquietante. McFadden logra construir el suspense de manera que, en vez de generar miedo explícito, hace que el lector se sienta como si estuviera caminando sobre una cuerda floja, temeroso de lo que podría descubrir en cada paso. Cuéntame en los comentarios qué crees de este libro hasta ahora. ¿Te gusta este tipo de lectura? El estilo de Freida McFadden, prosa directa y enganchante. Uno de los puntos más destacados de La asistenta es la manera en que la autora maneja la voz de Millie. La narración está escrita en primera persona,
lo que permite al lector meterse de lleno en la mente de la protagonista y ver el mundo a través de sus ojos. Esta perspectiva ayuda a aumentar la tensión, ya que, como Millie, no podemos estar seguros de nada. Los pensamientos de la protagonista se mezclan con las impresiones que tiene sobre los demás personajes, y en cada momento, el lector es arrastrado por sus emociones y dudas. La prosa de McFadden es directa, sin adornos innecesarios, pero siempre mantiene un tono que hace que sea difícil soltar el libro. Los capítulos son cortos y ágiles, lo que facilita la lectura y mantiene el ritmo de la historia. Cada capítulo termina con una sensación de que algo importante está a punto de ocurrir, lo que incita al lector a continuar. Esta técnica hace que La asistenta sea una lectura extremadamente adictiva. El impacto final, un cierre sorprendente con posibilidades de continuidad. El final de La asistenta no solo cierra de manera efectiva todos los hilos narrativos abiertos a lo largo de la historia, sino que también lleva al lector a un lugar de total sorpresa, transformando por completo la percepción de todo lo que se había vivido hasta ese momento. En un thriller psicológico de este tipo, el clímax debe ser tan revelador como inesperado, y McFadden lo consigue con maestría, llevando a los personajes y a la trama por un camino que parecía ya predecible, pero que, al final, toma un giro radical que no deja a nadie indiferente. A medida que nos acercamos al desenlace, la tensión acumulada llega a su punto más alto. Cada pequeño detalle que se había sembrado a lo largo de la novela comienza a cobrar sentido, pero lo hace de una forma que desconcierta al lector, quien de alguna manera pensaba que ya había descifrado las intenciones y motivaciones de los personajes. Lo que McFadden hace tan magistralmente es destruir todas esas percepciones y dejar claro que nada en La asistenta era lo que parecía en su superficie. Las piezas que encajan al final son sorprendentes, pero tienen un sentido profundo que hace que los giros resulten plausibles, aunque totalmente impredecibles. Cada uno de estos giros está perfectamente insertado en la narrativa, lo que permite que, al final, todo se sienta como una conclusión lógica, aunque desgarradora. Una de las fuerzas más impactantes de este final es la forma en que McFadden manipula las expectativas del lector. Desde el inicio de la novela, nos vemos atrapados en la intriga de la protagonista, Millie, y nos convencemos de que la historia gira en torno a un tema principal, a saber, su relación con la familia Winchester y las tensiones entre ellos. A medida que avanza la trama, se nos presentan pistas que parecen apuntar a un camino claro: la manipulación de Nina, los oscuros secretos de la mansión y la creciente paranoia de Millie. Sin embargo, el cierre de la novela cambia completamente las reglas del juego, desbaratando las conclusiones que, inconscientemente, el lector había comenzado a aceptar como ciertas. En el último tramo de la historia, los personajes que parecían ser antagonistas, como Nina, se revelan bajo una luz completamente distinta, mientras que los que inicialmente parecían víctimas, como Millie, enfrentan una transformación inquietante. La ambigüedad moral que rodea a los personajes en el cierre plantea preguntas profundas sobre quién es realmente el villano y quién es la víctima en este escenario de manipulación y control. Lo que en un principio parecía ser una simple historia de una mujer atrapada en una situación angustiosa, se convierte en un juego psicológico de poder, traición y supervivencia. El cierre, aunque impactante, también deja al lector con una sensación de incomodidad que no se resuelve completamente. Aunque los cabos sueltos se atan, McFadden introduce una serie de preguntas sin respuesta que insinúan que la historia de Millie y los Winchester podría no haber terminado del todo. Este toque final, sutil pero efectivo, siembra la semilla para una posible continuación. La autora deja entrever que lo que hemos presenciado hasta ahora podría ser solo el principio de una red aún más compleja de secretos, manipulaciones y relaciones de poder. Aunque no se ofrece una solución clara o definitiva a todas las interrogantes que surgen durante la novela, se nos deja con la sensación de que la historia podría extenderse más allá de lo que nos ha sido revelado. Una lectura irresistible. En resumen, La asistenta es una obra fascinante que mantiene al lector en vilo desde la primera página hasta la última. Con una mezcla perfecta de suspense, intriga y terror psicológico, Freida McFadden logra crear una historia que no solo engancha, sino que también hace que el lector cuestione todo lo que lee. Los personajes complejos, la prosa fluida y los giros inesperados hacen de este libro una lectura imprescindible para los fanáticos del thriller psicológico. Sin duda, esta novela es un descubrimiento impresionante y una autora que prometo seguir de cerca en el futuro. La asistenta es, sin duda, un libro encantador, pero los dos próximos están de lujo: Adiós a la inflamación y Romper el círculo. No te los puedes perder.